Gracias. Bueno, en este caso yo te había dicho que la velocidad inicial se obtiene, ¿qué cosa? ¿Mm? Se obtiene mediante la intersección de, en este caso, la gráfica con el eje V, ¿cierto? Este puntito sería la velocidad. Ponen así. Y la velocidad te indica hacia dónde te diriges en un instante, ¿ya? Hacia dónde te diriges. Entonces, como la velocidad, ¿no? debido, pues, ¿no? Debido a que la velocidad, por así, es negativa, la velocidad inicial, ¿no? Es negativa, entonces, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde se está moviendo inicialmente? ¿Mm? Se está moviendo hacia la derecha. Se mueve a la derecha. Ah, perdón, a la izquierda. Se mueve a la izquierda. Porque habíamos dicho que cuando es negativa, ¿eh? Esa es la respuesta de la. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Vamos con la B. Sí, sí, todo bien. Solo es significar si va a la derecha, izquierda, nada más. Sí, básicamente es eso, ¿ah? Si quieres pasamos a otra pregunta, porque, por ejemplo, acá te dice, ¿no? ¿Cuál es la dirección Ya, final? No sé, tú dime. ¿Eh? O continuamos. ya, bueno, continuamos. No, depende de ti, no me digas. Ya, ¿cuál es la dirección final de su movimiento? A ver, bueno, según el gráfico, finaliza el movimiento ¿en qué punto? En t igual a 15. Entonces, en t igual a 15, ¿cuánto es su velocidad? Recuerda que la velocidad te indica hacia dónde te mueves en ese momento. Entonces, se puede decir que esta es la velocidad final. Entonces pones acá, ¿no? Debido a que la velocidad final es, acá sí es positiva, entonces se mueve a la derecha o izquierda. Si es positiva, se mueve hacia la. ¿Ya? Profesor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es positiva? ¿Por qué se mueve a la derecha? Sí, sí. Porque nosotros habíamos dicho que cuando, bueno, recuerda que cuando la velocidad es positiva, cuando te digan que la velocidad es positiva, es lo que en ese momento el cuerpo se está moviendo en la dirección a la derecha. ¿Ya? Positivos, derecha. Si son negativos, Y negativos, izquierda. ajá, ¿ya? Izquierda, entonces, es negativo, izquierda. Claro, ajá, Positivo, y derecha. negativo. Correcto. ¿Ya? La C. ¿La partícula se detiene en algún momento? Esta es una pregunta muy interesante. ¿La partícula se detiene en algún momento según la gráfica? No. Sí, sí se detiene. En el 0,5. Claro, bueno, en el 5,0, 5,5. digamos. 5,0, perdón. Sí. Acá sí. Es más, Mm, grábate esto. Cuando tienes una gráfica velocidad versus tiempo y esa gráfica corta el eje tiempo, entonces se dice que ahí su velocidad en ese momento es cero, en ese instante. Entonces, ¿la partícula se detiene? Sí, pues, ¿no? ¿En qué punto? En t igual a ¿cuánto? T igual a 5. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿por qué se detiene en t igual a 5? Bueno, si tú quieres ponerle ahí un por qué, porque la gráfica, pues, ¿no? Tú lo puedes poner así. Bueno, esto lo ves por teoría. Porque la gráfica corta, ¿no? O intersecta, para no ser tan informal. Porque la gráfica intersecta o corta. Bueno, yo creo que corta tampoco no está mal. Corta el eje T, es decir, el eje T. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Todo bien?
¿Mm? Sí, sí. Y si, profesor, y se cortara, o sea, si no estuviera todo en el primer cuadrante y estuviera en el segundo cuadrante, se puede, aunque el tiempo no puede ser negativo también. Entonces, también, ¿Cuál? En el primer y el segundo. El tiempo no puede ser negativo. Realmente por va a eso todo salir está, por eso todo está en el primer cuadrante. o bien en el primero o en el cuarto. Exacto. No puede ser negativo. Ya. Ahora, ¿la aceleración es positiva o negativa? Eso también te había explicado. ¿Te acuerdas que te había dicho que si tengo este tipo de gráfica, la aceleración es positiva? ¿Por qué? Porque yo te había dicho que siempre calculábamos la aceleración mediante la pendiente, ¿no? Y la pendiente se calcula con la medida del ángulo que va en sentido antihorario eje tiempo. Entonces, si es agudo, entonces la aceleración, ¿cómo es? Tangente de teta, ¿sí? Pero como esto es agudo, entonces la tangente de teta es ¿qué cosa? Tangente de un ángulo agudo como es. ¿Ya? ¿Eh? Positivo. Eso depende del angulito, ¿verdad? El ángulo. Y en todo instante es positivo. ¿Por acaso ahora te preguntas si la aceleración es positiva o no? Entonces el ángulo va a ser positivo. No, el ángulo es agudo, la pendiente, que es El la ángulo es tangente. agudo. La tangente. Lo único que varía en la pendiente para hallar la aceleración, si es positiva o negativa. Claro, ajá. Porque tú hallas la aceleración con la pendiente, es decir, con la tangente del ángulo. ¿Ya? Si te dan como dato, pues tú la hallas. ¿Ok? Entonces, el ángulo de donde está marcando es positivo y el de abajo que está con los negativos también es positivo. Esto, todo esto. ¿te refieres? Sí, 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 sí. sí. No, siempre es positivo. Siempre. Porque la pendiente va a la derecha. La aceleración va Porque, a ser positiva. porque el ángulo es agudo. El ángulo Y, que forma la gráfica con el eje tiempo es agudo. ¿Ah? Por ejemplo, ¿y cuándo va a ser negativo? Cuando la pendiente va a la izquierda, nada más. claro, en este caso, por ejemplo, vamos a aprovechar esto, ¿ya? Por ejemplo, algo así. Cuando mi gráfica esté algo así. Así. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el ángulo? Todo esto, ¿sí? Sí. ¿Y este qué es? ¿Un ángulo agudo o obtuso? Entonces, Obtuso. y si es obtuso, la pendiente, ¿cómo es? O sea, la tangente de un ángulo obtuso es negativa. ¿Entiendes? ¿Ya? Ujú. Ahora, la pregunta es muy importante porque te dice, ¿la aceleración es constante o varía? A ver, si una gráfica, velocidad versus tiempo, es lineal, es más, la respuesta sería esta. Como la gráfica, velocidad versus tiempo, es lineal, entonces la aceleración es constante. ¿Ok? Ojo, pero la gráfica tiene que ser lineal en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Es decir, en este intervalo de tiempo de 0 a 15, la gráfica es lineal, ¿no? Por lo tanto, cuando la gráfica es lineal, entonces te dice que la aceleración es constante y por ende es un m-RUT. ¿Correcto? ¿Y cuando varía, a qué se refiere con varía? Allá. Bueno, en ese caso la velocidad no va a variar uniformemente, sino la aceleración cambia su valor. Y en ese caso, por ejemplo, no creo que lo veas, pero la gráfica, por ejemplo, podría ser así. Por ejemplo, podría ser. Esta es una gráfica de aceleración variable. ¿Entiendes? Sí. Si es lineal, se mantiene constante la aceleración. Este es lineal. Tú sabes que lineal es una función, pues, que en este caso, Cuadrático. no, Cuadrático. cuadrática no, que depende
linealmente tiempo, es decir, que no tiene ningún exponente más que 1. El exponente vale 1. Es algo así. Aporte más. Y esto, ¿qué cosa es? La P. ¿Sí? Ya. De hecho, en la última clase yo te había dicho que la velocidad, la ley de movimiento, la ley de, o la ecuación de la velocidad era esta, ¿no? ¿Te acuerdas? Algo así. Yo te había dicho. Ah, sí, sí. Entonces acá veo que el tiempo es lineal. Esta es la función de la velocidad, obviamente. Por eso sale la gráfica. ¿Queda claro? Sí, profesor. Entonces es constante, ¿no? Sí, sí. Así Es una línea. Ya. Ahora, la F, el desplazamiento total, esta es una pregunta muy chévere, porque ya la habíamos hecho. ¿Cómo calcula el desplazamiento? Profesor, disculpe, ¿está hablando? Porque no lo escucho. Sí, 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 estoy hablando. ¿No me escuchas nada? ¿Me escuchas? Margot, ¿me escuchas? Profesor. Ahora sí, sí lo escucho. Sí lo escucho. ¿O, no, o se me escucha abajo? No, no sé. No, no, sí, ahora sí ya lo escucho. Ya, como te decía, ¿no? ¿Cómo calcula el desplazamiento? ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo calculábamos el desplazamiento? Teníamos Sí, que ver qué definitivamente cosa. esto era como la distancia, ¿no? Claro, pero para hallar el Suma desplazamiento, las áreas. claro, Las áreas. pero cuando yo quiero hallar desplazamiento, ¿se Pero con respeta su o no se respeta? respectivo signo. Sí, Claro, sí se lo respeta. entonces A acá, la rapidez, no, a la rapidez se le convierte en positivo, ¿no? claro, muy bien. Acá Ya. tengo un desplazamiento 1 y un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento total, se llama así, será pues el desplazamiento 1 más quién, más el. Entonces, Pero obviamente tú sabes que él es negativo y el otro positivo. y creo que el desplazamiento sí lo puedes hallar, porque creo que es el área de este triangulito. 25, menos 25. El otro sería Menos más. 25 y el otro es 10 por... Ah, pero acá sería 25 medios, porque es el área de un triángulo. Ah, sí, sí, perdón. Ujú. Y acá sería, creo que es 100, ¿no? 100 entre 2, ¿no? Porque es 10. 10 por 10, no entre 2. 100 entre 2, sí. 50. Y bueno, esto me va a salir un desplazamiento total de menos, no, perdón, más, ¿no? Más 75 medios, ¿sí? Sí, sí. Esto sería 100 menos 25. Ujú. Bueno, y eso ya lo calculamos. Muy bien. Ya, hoy este problema también chévere, ¿sabes? De gráficas. ¿El siguiente? ¿O alguna duda? No, sí, todo bien. Profesor, disculpe, ¿cómo diferencio a un MRU con un MRV? ¿Solo porque lleva aceleración o por algo más? Dependiendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, por definición se sabe que el MRU, su aceleración es cero, ¿no? Velocidad constante. Ah, sí. Y un MRV no es que tenga aceleración, sino que tiene aceleración constante, por si acaso. O sea, si en alguna pregunta te dicen, ¿no? ¿El MRV posee aceleración? Eso, si yo lo tomo de manera formal, sería falso, porque tendría que decir que el MRV tiene aceleración constante. Y existe la palabra constante. ¿Okay? Ya. Y en una gráfica, ¿cómo la distingo? Porque la gráfica del MRU, su velocidad versus tiempo, no sé si recuerdan, nosotros ya lo hemos visto, que es
horizontal. Bien arriba, bien abajo, por tramos, obviamente. La diferencia es que en el MRU, la gráfica de la velocidad versus tiempo, la gráfica de velocidad versus tiempo es una horizontal. Y del MRU es una lineal, pero en este caso forma un ángulo con el eje tiempo. Puede ser agudo, o como te dije hace unos instantes, pues, ¿ya? Porque está variando, pero varía uniformemente o linealmente. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ya. MRU es como la recta, ¿no? MRU, la recta y el otro. Un MRU es como una recta horizontal. Así grábate, tal cual. La velocidad versus tiempo es, ojo, velocidad versus tiempo, velocidad versus tiempo. Es horizontal. Estoy hablando de la Y a gráfica. cambio en MRV es como una recta, pero si va a la derecha o izquierda. O sea, Claro, ahí llevan ángulo y en MRV no lleva. no lleva, es horizontal. Ya. Y si lo quiero ver desde ese punto de vista, sí. Continuamos con el siguiente. ¿Tú me dices, Margot? ¿Sí? ¿O alguna duda? Ok. No, 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 todo bien. Estaba viendo. Sí, ya. Listo. Ya, a ver. Problema 2. A ver, a continuación se muestra este gráfico, ¿no? Posición versus tiempo. De un robot, bueno, que se mueve. Por ejemplo, esto es un MRU. Este es un MRV. O sea, por tramos, ¿no? Por tramos podría ser. Pero tal cuando. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, acá la gráfica ya no es velocidad versus tiempo, sino ¿qué cosa es? Posición versus tiempo. ¿Cierto? Y si es posición versus tiempo, entonces, para que sea MRU, la gráfica tiene que ser lineal. ¿Y en qué tramos es lineal la gráfica? ¿En qué tramos es lineal? En el tramo Lineal. de 4 segundos y 8 segundos. ¿Sí o no? Y el de 15 segundos. Ya. Hasta Vamos, 10 segundos. primero acá es un MRU, ¿correcto? Sí. Y el constante de 8 días también. No. Ahora, no, de 8 a 10 no es un MRU, porque está en reposo. ¿Y por qué está en reposo? ¿Podrías contestar por qué estaría en reposo? Ah, porque está en la misma posición, pero No. varía solo su tiempo. Claro, en la misma posición. Ahora, pero, profe, ¿y entre 0 y 4 o entre 10 y 15? Ya, bueno, acá no me dice ya. Debería, dicho sea de paso, especificarme el problema. No me está especificando. Yo voy a asumir. Yo voy a asumir que estas gráficas son parabólicas. No, no me dice. Yo voy a asumir que son parabólicas. ¿Ve? ¿Quedó claro? Ok. Si yo asumo que son parabólicas, entonces en este tramo es un MRV. Y en este tramo también es un MRV. ¿Correcto? Sí, sí. Ahora sí, mira, ya hemos hecho el análisis de toda la gráfica. Ahora me dice, ¿qué tipo de movimiento presenta cada uno de los intervalos de tiempo? Ay, mira, ya lo hemos puesto ya. MRV, MRU, reposo. ¿Correcto? Ya lo hemos. Justificar su respuesta. Bueno, ya te dije, ¿no? Yo podría decir que es MRU porque la gráfica, ¿cómo es? Una lineal. Es un MRV porque las gráficas, ¿cómo son? Parabólicas. Y está en reposo porque tú mismo me has dicho, ¿en qué posición se mantiene? Si tiene la misma posición, bueno, creo que es de 16, así que seguimos estricto con la respuesta.
¿correcto? Entonces, eso sería la justificación. ¿Se entiende? Ya, Sí, tengo sí. 10. Y la B, ¿para qué intervalo de tiempo el robot B de X es positiva? Justifica su respuesta. A ver, ¿cuándo la velocidad es positiva? ¿Cómo se calcula en primer lugar? Vamos a partir del MRU, ¿ya? ¿Cómo se calcula la velocidad? O mejor dicho, claro, ¿cómo se calcula la velocidad en una gráfica? Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, el MRU también era conocido como caída libre, ¿no? ¿Cómo? El MRV era conocido también como caída libre, ¿no? Pues Claro, pero acá no está en caída libre porque se mueve en el eje X. ¿Mm? Está en el eje X, o sea, está en horizontal. Entonces, ¿cómo sería cuando hablan de caída libre? Y. ¿De una posición hasta abajo? No, se dice que está en vertical. Cuando está en caída libre está en Y. Acá debe decir Y. Ya. ¿Mm? Como Y. un ejemplo, ¿me lo podrías poner? Ya, vamos a ver. Seguramente habrás escuchado porque dicen así. Él es el eje Y. ¿Y el qué es? El eje X. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo suelto la partícula Sí, sí. 0, entonces ¿dónde se mueve? ¿Se mueve en el eje Y o en el eje X? Se mueve en el En eje el Y. eje Y. Ese sería, por ejemplo, caída libre. Y si estoy acá, en cambio, si se mueve en el eje X, ya, Sí. no sería caída libre. En el eje X no sería caída libre, No, ¿no? no hay caída libre. No hay caída libre. Salvo, pues no sé, pues, que tú digas, no, no, quiero que mi eje X sea vertical. Que dicho sea paso, si quieres lo puedes hacer, ¿ah? Pero, Entonces, el MRV de la parábola que va hacia abajo, usted lo puso como una V porque asumió que era una parábola. porque, estoy asumiendo que son parábolas. Recuerda que la gráfica de la posición versus tiempo, de un MRV es una parábola. Ahora, acá no va a haber caída libre porque se está moviendo en horizontal. ¿Okay? Sí, sí, entendí. Ahora, tampoco estaría mal, y creo que esa persona que te dice, no creo que te lo digan dicho ese paso. Vamos a imaginar que te digan que si usted pone MRV, en vez de poner movimiento de caída libre, ¿está mal? No, porque recuerda que el movimiento vertical de caída libre, vertical es un MRV, el vertical. Porque hay dos tipos de caída libre, ¿no? Hay vertical y también hay parabólico. ¿Ya? Bueno, ¿nos quedó claro, no? Sí, sí. Ahora, estábamos en la B. En la B me decía que para qué intervalo de tiempo la velocidad del robot es positiva. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad en una gráfica posición versus tiempo? Te estaba diciendo del MRU. ¿Te acuerdas? Entonces, digamos que esta es la gráfica, ¿no? De intervalo de tiempo de 0 a 4. No, pues en la gráfica, Ya. En la gráfica se halla de la gráfica, o sea, con la pendiente o la tangente del ángulo que forma la gráfica con el eje tiempo. Digamos, este es el ángulo, la tangente de ese ángulo me va a dar la velocidad, es decir, la pendiente de este ángulo me va a dar la velocidad. Siempre, ¿ya? Siempre la tangente, repito, del ángulo que forma la gráfica con la horizontal. ¿Ok? ¿Sí? O con el eje tiempo, si quieres, le puedes llamar. Porque hay algunos que hacen esto, proyectan el tiempo, proyectan la gráfica, perdón,
proyectan la gráfica y proyectan también el eje tiempo. Ponen este ángulo. En lo mismo. Proyectan, no es que sea negativo. Proyectan. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, si es agudo el ángulo, ¿la tangente es positiva o negativa? Si el ángulo es agudo, Positiva. si es positiva, el móvil ¿hacia dónde se mueve? Hacia la Hacia la derecha. derecha. Entonces, acá creo que es al ojo, ¿no? Entre 4 y 8, la pendiente es positiva. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover entre 4 y 8? Hacia la derecha. ¿Eh? Pero no solamente ahí, sino también en realidad va de 0 a 8. Porque entre 0 y 4 también la pendiente es positiva. Ahora, ¿cómo se calcula la pendiente acá? Bueno, acá es un MRV. Y en cada instante que pasa, la velocidad que está pasando está cambiando, ¿no? Va aumentando. En este caso va aumentando. ¿Y cómo se calcula acá la pendiente, profe, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad, ¿no? Yo sé que es la tangente del ángulo que forma la gráfica con la horizontal tiempo. Pero acá no, es una curva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te han dicho? Te tiene que trazar en cada punto que yo quiero una recta tangente. Por ejemplo, ahí trazo mi recta tangente. Y este ángulo, que le voy a llamar alfa, te va a dar la velocidad en este punto. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, en este punto, ¿cuánto es la velocidad que tiene que trazar? Una recta tangente. Vamos a poner de este punto, ya, para que tiene que trazar una tangente. A este punto, o sea, una recta tangente a esta curva en ese punto. Y cuando yo hago eso, pues me va a dar la velocidad cuando la partícula se encuentra en esa posición y en ese instante. Se llama teta. Entonces, si tú te das cuenta, son ángulos agudos, ¿sí o no? Y para todos van a ser ángulos agudos. Por lo tanto, sus pendientes, ¿cómo van a ser? Positivas. Entonces, de 0 a 4, las velocidades son positivas. Y de 4 a 8 también, ¿cómo es? Positiva. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, de 0 a 8, la velocidad es positiva. O acá, velocidad positiva. Profesor, ¿y si hubiera sido el caso que 0 a 4 fuera la parábola para la izquierda, o sea, volteando, estaría bien que sea una negativa y la otra positiva? ¿Se puede dar el caso de eso? Se puede dar el caso. Es más, mira, esta es positiva y ahora cambia a negativa. Ajá, sí, pero me refiero al intervalo de 0 a 4 si fuera negativa. El atmósfero obtuso, que digamos. ¿Ya? Casi el negativo y el otro positivo. Sí, De puede 0 dar. a 4 negativo y de 4 a 8 positivo. Sí, sí se puede dar el caso. Sí, sí, sí. También se puede dar el caso. Ah, ¿y cómo sería la velocidad ahí? O sea, sería por mitades. Por tramos. Por trabajo. Por ejemplo, acá, como te vuelvo a decir, ¿no? En este tramo es positivo, pero en este tramo de 10 a 15 es negativo. Acá, por ejemplo, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si yo en un punto quiero hallar la velocidad, por ejemplo, vamos a imaginar en este punto. ¿Yo qué tengo que hacer? Te he dicho, tengo que trazar la pendiente, una recta tangente. Y en ese caso el ángulo va a ser, pues, en este caso el ángulo va a ser obtuso. Y la tangente de este ángulo obtuso es negativa. ¿Correcto? Y para todos acá sus rectas tangentes van a generar un ángulo obtuso. Por eso es que acá la pendiente es negativa.
Si la pendiente es negativa, en este caso, pues me va a salir justamente que en este intervalo se va a mover hacia la izquierda. ¿Está bien? En ese tramo es negativa la velocidad. De 10 a 15. De 10 a 15 y ya. Sí, profesor. Le voy a poner por si acaso velocidad. ¿Alguna duda, pregunta? No. Bueno, acá el problema me dice la velocidad, la aceleración media del robot entre 0 y 9 segundos es... ¿Cuál es la aceleración media? Perdón, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración? Bueno, ¿cómo se calcula la aceleración media? Es velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo. ¿Correcto? Eso debemos hacer. ¿Ya? Así se calcula la aceleración media. Entonces, en t igual a 5, en este punto, yo tendría que hallar cuánto es esa velocidad. Para saber cuál es la velocidad inicial. Recuerda que el intervalo de tiempo, no sé si te acuerdas, era el instante final menos el instante inicial, ¿cierto? O si quieres lo ponemos así. Si quieres, en vez de intervalo, cortamos esto. Y acá le ponemos... Ya, confírmame si está todo bien, ¿sí? ¿Dudas? Sí, está todo bien. Ya. Entonces, ¿cuánto es la aceleración media entonces? Simplemente calculo la velocidad final. Este es el instante inicial. Y este es el instante final. Y en el instante final de 9 segundos está por acá. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final? Entonces, t final igual a 9 segundos. Su velocidad final o su rapidez final, en todo caso, es 0. Y su instante inicial, en 5 segundos, ¿cuánto es la velocidad? Entonces, como es un MRU, la velocidad es la misma en cualquier parte del tramo. Y siempre es la misma e igual a la tangente que forma este angulito, ¿no? Que es la gráfica con la horizontal. Creo que podemos hallar eso. ¿Cuánto sería la velocidad? Simplemente la tangente. ¿Cuánto vale eso? Sería, por ejemplo, bueno, en este punto, ¿cuánto es? 10, ¿no? 10, 6, ¿no? 5 entre 1. ¿Por qué 6? ¿A 6? Porque es de 10. No, sería 16, entonces. Sí, perdón, 6. Este vale 6. 6 Y esto y el vale otro es 3. 3. No sería 6 tercios. ¿Será? Entonces, ¿cuánto es la aceleración media? La aceleración media va a ser 2 menos 0, ¿entre cuánto? Entre el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo entre 5 y 9? 9 menos 5. 4, ¿no? 4. Y eso va a salir 0,5 metros por segundo. ¿Listo? Dime. No, sí, entendí. Entonces, en el tiempo inicial 5 puedo tomar cualquier parte, ¿no? O tengo que tomar... ya, entendí. ¿Listo? Sí, profesor. Ahora, también me preguntan y me dicen, ¿no? ¿Para qué intervalo la rapidez del robot aumenta?
justifica su respuesta. Entonces, mientras mayor sea la pendiente, va aumentando la velocidad, ¿cierto? Porque recuerda que la velocidad es la pendiente, en realidad, ¿verdad? Con la tangente, el ángulo que forma la gráfica con la horizontal, ¿cierto? O la tangente a esa gráfica. Entonces, como me dice rapidez, y acá está la palabra clave, hay dos intervalos donde la rapidez aumenta. Si tú te das cuenta, entre 0 y 4 la pendiente va a ir aumentando, por lo tanto la rapidez va a ir aumentando. Entre 0 y 4 la rapidez aumenta. Pero también aumenta ¿en qué intervalo? Entre 10 y 15. Porque se va haciendo más, en este caso, la pendiente va aumentando su valor. Entonces, ¿en qué intervalos aumenta? Entre 0 y 4 y 10 y 15, ¿no? Y si te preguntan por qué la pendiente, pues, ¿correcto? Coméntame, ¿sí? Eso para intervalo de tiempo de la rapidez robot aumenta. ¿Eh? No, no lo puedo repetir. Ya, al toque nomás, te repito. Mira, cuando la pendiente aumenta, o sea, ¿no? O bien sea con la gráfica, o bien sea con la recta tangente a la gráfica, si te das cuenta acá, ¿cuál es mayor, alfa o teta? O sea, solamente fíjate, te das cuenta, teta es mayor. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, ¿qué está pasando con la pendiente? Es decir, con el ángulo. Va Aumentando. aumentando. Más que todo con el ángulo, con la pendiente. Va a ir aumentando. Entonces, cuando aumenta la pendiente, aumenta la velocidad. Entonces, en este tramo de 0 a 4, ¿qué pasa? Está aumentando. Si te preguntan por qué, porque la pendiente está aumentando. ¿Correcto? ¿Ya? Sí, sí. Y acá también, ¿no? Pues si tú te das cuenta, acá la pendiente va a ir aumentando. ¿No va disminuyendo? No. La pendiente va aumentando. Sí, sí, sí. O sea, de repente te va a salir negativo, pero va a ir aumentando su valor, o sea, el valor. De lo que era -2, ahora es -3, ahora es -4, ahora -10, ahora -30. Profe, se va haciendo menor. Sí, pero en realidad tú tienes que tomar el valor, ¿no? ¿Ya? Porque te hablan de rapidez, por eso es que te encerré en cuadritos. ¿Ok? Entonces, si hablas de rapidez, volvería todo positivo. Si habla de rapidez, claro, ajá, todos son positivos. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué intervalo del tiempo la rapidez de robot aumenta? Es a partir del 0,4, del intervalo 0 a 4. Hasta 4 y de 10 hasta... Como también se habla positivo al final. Es que recuerda que está hablando de rapidez. Okay. Y de 4 a 8 no puede ser. Porque tiene un tope. No, lo que pasa es que de 4 a 8, ¿qué cosa hemos dicho que es? Un MRU. Un MRU. ¿Y en el MRU la velocidad aumenta, disminuye o es constante? Es constante. Constante, ¿no? Claro. Y cuando es una constante, pues no aumenta ni. Ya, ok. ¿Me has enviado? A pesar que aumenta desde 6, 7, 8, desde el 8 hasta el 16 en la posición. Es que eso no tiene nada. Sobre los. Ya, sí, la Eso no velocidad. tiene, es que eso no tiene nada. Ya. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Me has enviado un par de problemas? Sí, esa quería resolverlo. Ya. Ya, entonces lo hacemos eso ahorita o... Sí, lo hacemos ahorita.
¿Cuál de ellos? Hay 3, ¿no? O 4, ¿cuál? A la 31, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál, la La 31? B, la B, la B, la B. La B. En el siguiente gráfico se muestran los vectores. ¿Esa? Sí, sí. Sí, profesor. ¿Está bien? Verifica. Sí, sí, eso lo veo. Bueno, en el siguiente gráfico se muestran los vectores M, A, bueno, ya todos ellos. En el paralelogramo A, B, F, K, muy bien. Los puntos C y D dividen en 4 partes iguales, C, D, E. Muy bien. Determina el módulo y la resultante en metros de los vectores A, B, C, bueno, de todos ellos, ¿no? O sea, menos M y N. Una resultante en metros de los vectores A, B, C, E y F. Solamente de estos nomás te piden. Sabiendo que N es 80 decímetros y M es 3 pulgadas, ¿correcto? ¿Ah? Y el ángulo agudo del paralelogramo es 80. Correcto. O sea, esto mide 80. ¿Eh? Sí. Yeah. Solamente si te das cuenta, solamente si te das cuenta, te piden, y lo voy a remarcar, la resultante, ¿no? Te piden la resultante, perdón, de los vectores, perdón, la resultante de los vectores A, B, C, E y F. O sea, te olvidas de M y E. Ahora, ¿puedes decirme cuánto sería N, su módulo? O sea, ¿cuánto sería el tamaño de esto? En metros. Dice 80 decímetros, pero cada decímetro es 10 a la menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto será? Será 8 metros. ¿Cierto? ¿Eh? Confírmame. Ah, sí, solo lo convierto nada más. ¿Cómo? Solo lo convierto de metros a metros. Metros. Sí. Y de M son 3 pies, 3 pulgadas, perdón. Pero cada pulgada es 0,254 metros. Entonces yo tengo que multiplicar 0,254 por 3. Y eso me va a salir 0,762. ¿Eh? El módulo de todo esto, de la longitud de todo esto, me va a salir 0, ya, hasta ahí todo bien, confírmame para poder continuar. Sí, sí, todo bien. Ahora, ¿qué hacemos en este caso 3 ya? Mira, acá podemos utilizar el método de descomposición. ¿Cómo es eso? A este vector yo le voy a descomponer en 2. En un vector que va en esta dirección y en esta otra. ¿Correcto? Porque por el método del polígono, estos dos vectores me dan una resultante. ¿Sí? Y a este vector B, yo lo puedo descomponer por un vector que va en esta dirección, más acá,
en esta dirección, ¿me confirma para ver si está todo bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y este vector a C, yo lo puedo descomponer por un vector que va igualito, ¿no? En esta dirección. Hasta ahí creo que todo está bien, ¿no? Y por acá hacemos lo mismo. Profesor, disculpe, ¿cómo sabe que el vector BC y CDF, cuando todo ese lado va para la derecha? ¿Cuál? Color. El vector, la flechita de BC, CD y de, ¿cómo sabes que va a la derecha? Acá. Ajá. Ahí. Y explico. Dime la resultante de estos dos vectores. ¿No sería esta? Sí. ¿Cómo sabes? Porque el origen del primero con el extremo del último consecutivo tiene que dar esta resultante. ¿Eh? Ajá. Entonces, ¿yo qué hago? Esta resultante va a reemplazar a quién? Reemplaza este vector y este vector. ¿Está? Sí, pero Entonces, en mi gráfico no está. ¿cómo? En mi gráfico no está ese resultado. Esta. Ajá. Ya. Lo que pasa es que todo vector, Margot, todo vector, yo lo puedo descomponer en dos o más. Es decir, este vector resultante puede haber sido resultado, dicho sea de paso, de este vector. ¿Sí o no? Es la resultante de estos dos. O puede ser la resultante de esto y de esto. ¿Correcto? O sea, este vector R puede haber sido resultado de estos dos o de estos tres. Entonces, yo en vez de dibujar este vector R, yo lo puedo eliminar y dibujar sus componentes, o sea, lo que lo generó, que serían estos dos. ¿Entiendes? O sea, estos dos vectores reemplazan a R como R reemplaza a estos dos vectores. ¿Ya? Eso se llama el método de descomposición. O el caso opuesto a un polígono. ¿Está bien? Ya. Y eso está en la teoría. Eso los libros superiores lo ponen así, mira. Eso los libros superiores lo ponen así. Tú quieres ir de esta posición a esta posición B. Entonces, ¿sabes cómo te dicen los libros? Así está en todos los libros superiores, ¿no? Este es el desplazamiento. Pero este desplazamiento es equivalente a estos dos desplazamientos previos. Desplazamiento 1. Entonces, si tú quieres, dibujas este desplazamiento total, o si quieres, en vez de este desplazamiento, es lo mismo, desplazamiento 1 más desplazamiento 2. Por eso es que te ponen así. Desplazamiento es desplazamiento 1 más quién. Más desplazamiento. Entonces, si tú quieres, dibujas estos dos, o este desplazamiento neto. Entonces, yo en vez de dibujar este vector A, vector B y vector C, que serían como los desplazamientos, estoy dibujando sus desplazamientos previos. Y es lo mismo. ¿Entiendes? Es lo mismo. Bien dibujo el vector, o bien dibujo sus componentes, se llama, o desplazamientos previos. Si quieres llamar, si quieres interpretar. ¿Está bien? Fírmame. Sí, sí. Ahora, este vector H igualito. En vez de dibujar el vector, perdón, el vector F, yo puedo dibujar, en vez de esto, puedo dibujar sus componentes. ¿Cuál es? Derecha. O sea, son los dos componentes que generan F. Si tú quieres, lo puedes comprobar, ¿no? Estos dos se eliminan y forman. O sea, el opuesto, ¿no? Y por acá hago lo mismo. Por acá hago lo mismo. Estos dos me van a generar esta componente. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Entonces ya no voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 vectores, sino va a tener 3 más 5,
perdón, 3 más 2, 5. 5 más 5, porque acá hay 3 y 2, serían 10 vectores. Ahora tengo 10 vectores. Pero mira, por favor, por acá. Si él es 0,72, ¿cuánto sería el vector rojito? ¿No sería la tercera parte? ¿Sí o no? La tercera parte, porque estas partes son iguales. Porque te dice el problema de que HG está, en este caso, trisecando a esta longitud. Estas longitudes son iguales. Pues acá sería 0,250. ¿Eh? Ya, la tercera parte de todo eso. Claro, pues no te está diciendo acá. Ujú. Tres partes iguales. O sea, G y H parten a este segmento en tres partes iguales. Si todo es 0,762, la tercera parte. Sí, sí. ¿Y el morado qué color sería? ¿Qué te parece si mejor lo colocamos con su color? Ya, sería 0,254. ¿Y el morado cuánto sería? El morado es la 2/3 partes, ¿sí o no? O sea, 0,508. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Y si todo esto es 8, entonces ¿cuánto sería esta parte de arriba? Rojito. 2, porque acá sí sería la cuarta parte. Y el verde creo que se nota que es la mitad, 4. Y bueno, en este caso azulito, ¿sería cuánto? Las 3/4 partes. 3/4 partes de 8, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cierto? Pero, profesor, esas partes no son iguales. Divide de acuerdo a cuántas iguales al segmento de Claro, claro que sí. 2, 2, 2, 2. Sí, 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 sí. Pero recuerda que el vector rojo va desde este punto B hasta C. El vector verde va desde este punto B hasta D. Y ahí sería 2 más 2, 4. Y el vector azul sería de B hasta E. Sería 2 más 2 más 2. Ya, ya. Ah, sí, sí, ya lo vi. ¿Eh? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿acá qué obtengo? Bueno, sí o no que los vectores paralelos y que van en la misma dirección se suman, ¿verdad? Entonces yo sumo 0,200. ¿Por qué lo sumo? Porque van a la misma dirección y son iguales. Sí, Claro, me refiero a estos dos. Me refiero a estos dos. Sí, sí o no. El moradito con el rojito de acá Ya, esos dos vectores que tienen. se suman, porque van en la misma dirección para sacar su vector resultante. ¿Está bien? Ah, ya, ok. Ahora, pero dime, acá tengo 3 iguales que van en la misma dirección. También se sumarían y se sumarían con estos dos, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí. Porque van en la misma dirección. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de estos vectores? Rojo, verde y azul. 0,762. Si yo los sumo los tres, sería 0,762 más 0,762 más 0,762. Y esos tres los sumo con 0,508 más 0,250. Y el resultado me daría un solo vector. ¿Un solo vector de cuánto? ¿De cuánto? De 3,08. 0,48. ¿Está bien? ¿Dudas? Coméntame. Sí, sí, solo sumo 3 veces. Y más esto. Ah, sí, sí. Y ahora hago lo mismo los que están en la horizontal. Y los voy a colocar acá. ¿Y cuánto sale? Acá tengo 2 veces 8, ¿no? 16. Y acá tengo más 6, más 4, más 2. Sería 12, ¿no? 12 más
16 y 8. ¿Correcto? Está. Y ahora lo que yo voy a hacer, obviamente, pues ya saber cuánto es este ángulo. Porque este angulito yo ya sé. Te dan de edad. ¿Cuánto es? El ángulo agudo. ¿Cierto? O sea, no importa que falte un vector en GF o que digamos en esta KF. No No, importa. te escucho. ¿No? Un vector, como en el anterior vector de AB, todos van hasta ahí, pero en el vector de K y F solo va hasta G. Y el de GF no importa, ¿no? Sí, no hay problema. Son todos los vectores que están ahí nada más. Walter. A ver, esos son los topes que te dan. No necesariamente tiene que llegar a este. ¿Por qué van a llegar a Ok. salvo te den un vector así? Salvo te den un vector Mm, así. Ya, ese son. No, ahí sí llega. Ahí sí. Ay, ya. Bueno, y para que sea un poquito más coherente, pues lo voy a poner más chiquito. Ahora sí. Y de ahí simplemente pues traza las paralelas. Y ahí usted mismo es. Traza las paralelas, y la resultante se haya aplicando qué cosa. El teorema de, en este caso, parecida a la ley de Poisson. Deseamos, pero... Parecido, ¿no? Acá sería pues R igual la raíz cuadrada de cuánto. Bueno, de 3,048 al cuadrado más cuánto. Más 28 al cuadrado más el doble de cuánto. Bueno, de 3,048 por cuánto. Por 28. Y por el coseno de quién. Y de ahí te va a salir un valor que obviamente eso es lo que te dan ahí en este problema. Según los datos que nos han dado, ¿no? Si hubiera sido más interesante que acá te dieran 0,8, o perdón, 8 decímetros, ¿no? Para que salga 0,8 y no salga tan grande. Pero igual. Realmente son números, nada más. Cualquier número en tanteado y listo. Muy bien. Dime, ¿dudas o ya continuamos con el otro problema que me enviaste? Ninguna. Entonces solo resuelvo ese ejercicio de ahí. Sí, solo poner en la calculadora. Creo que sí te va a salir. Estos son números. ¿Lo estás resolviendo o pasamos? ¿Mm? Sí pasamos, es que ahorita no tengo mi calculadora. Sí. Y ahora hacemos el 31, ¿no? O otro. Sí, el 31. ¿Ves? Sí se ve, ¿no? Sí, lo veo. Bueno, ¿cuál? ¿Todos o en particular uno? Todos. Sí, todos es posible. La A. A ver, en la A me piden el vector Z, pero el vector Z es un medio
la suma de U más B, pero acá te da U y acá te da B. ¿Está bien o no? Profesor, le quería preguntar, ¿a qué se refiere con producto escalar? Si tiene valor el producto escalar n, o sea, al vector le está multiplicando por una n. Nada más. Que el vector se multiplica por una n. Por una constante. Pues imagínate que sea pues 3, 4, 5. En este caso, n es un número real. Nada más. O sea, así se define mejor. O sea, te está diciendo, o sea, esta parte de acá, lo que te está diciendo es cómo se define. O sea, es como si yo te digo, ¿no? A ver, el vector A es 2,4, 2.4. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿a qué es igual 4A? ¿Tú qué dices? ¿A qué es igual 4A? A 8,16. ¿Y por qué? ¿De dónde sabes? ¿De dónde sacas eso? Porque le multiplica por la constante 4. Porque acá te está diciendo que cuando n es un número real y tú tienes A, entonces si yo multiplico a este vector por este número, se llama un producto escalar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Si yo multiplico n por A, como acá 4 por A, entonces sus componentes quedan multiplicados en igual factor, ¿no? Entonces que es 4 por 2 por 4, 8 y 4 por 4, 10. ¿Entiendes? O sea, es como la definición, nada más. No es otra cosa. Ok. Y por ejemplo acá te dice, ¿no? Z es un medio de U más B, pero si él es U y él es B, podemos sumarlo de frente, ¿cuánto sería? Componente con componente, ¿cuánto sería la suma? Sería, 1 ¿no? menos 4. Muy bien, Menos 2 tercios. menos 2 tercios. De 5 positivo. Claro, acá ¿cuánto sería? De 5 5 positivo. De 5 positivo a menos 6. a menos. ¿Vamos? Eso es todo. ¿Me dejo entender? Eso sí lo sí, sí, sí. Y En ahí la pues, parte de la B. En la ¿ah? parte de la B. En la parte de la B. ¿Cómo? En la parte B. Aquí La se parte, propone módulo. Ya entendí. Y después se me iba a salir. es que de acá te va a salir. ¿Cuánto sale acá? Sí, 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 sí. Acá sale un medio menos 2, ¿no? Menos 10 tercios, ¿no? 10 tercios en menos 12 tercios. Menos 4, Ujú. ¿correcto? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Y de ahí simplemente pues operamos ¿qué cosa? Cada uno con su componente, ¿no? Ajá. Con su componente. Menos 17 entre 6. ¿Ya? Menos 17, entonces digo Z, bueno, acá falta Z con su Dime. menos 17 entre 6, punto y coma. ¿Y cuánto sale el otro? Menos por menos más, y sale 2. ¿Eh? Confírmame. Sí, sí. Entonces, si yo quiero el módulo, bueno, ya sé cómo hallar el módulo. Simplemente el módulo. Sí, 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 ayer el módulo de dirección. Ya sabes la venta. Sí, sí. Nada más. Así nada más. ¿Qué más? ¿Cuál es la C? La 6. La C. Sí. La 6. Ya.
Vamos con la C. Bueno, el vector A es esto, ya calculé los valores de M y N. Y bueno, A, lo reemplazamos, ¿te parece? Lo reemplazamos acá una vez. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? Menos 1, menos 8. 1, menos 8 es igual a Sería M por cuánto? Por 3, 3, menos 2. más, en este caso, sería N por 4, punto y coma menos. Menos 1. Y bueno, acá simplemente pues multiplicamos y sumamos, ¿no? Acá obtendría ¿cuánto? 3M más ¿cuánto? 4N, punto y coma, menos 2M menos N medios. Confírmame si estás entendiendo, si hay alguna duda. ¿Todo bien? No sé. Ya, lo que he hecho es multiplicar nada más y sumar de par en par. Acá sale 3M menos 2M. Acá sale 4N menos N medios. Y he sumado, ¿no? O en este caso, los de X. Ah, sí, entendí. Bueno, y de ahí, ¿qué hago? De ahí simplemente igualo esto con esto y esto. Pues obtendría un sistema de ecuación que lo puede desarrollar en cualquier calculadora, ¿no? 3M más 4N igual a menos 1. ¿Cuál es el otro? Sería, bueno, acá, Menos 2, ¿qué te parece, menos chicos? 2M menos N medios. Como todos son menos, ¿qué te parece si ponemos 2M más N medios igual a 8? ¿Está bien? Porque todos son menos. ¿Correcto? Es lo mismo. Ya, y no pasa nada con el menos. No, lo que pasa es que todos son menos. O sea, es como si yo pusiera acá todo menos y luego lo multiplico por menos. Ya. Entonces, sobre ti. ¿O quiere que le ponga con menos? No es como multiplicarlo de nuevo por menos. Como si lo hubiera multiplicado por menos. Sí. Y bueno, este sistema de ecuaciones creo que lo puedes resolver, ¿no? O también lo hacemos. No, sí. Lo puedo hacer. Muy bien. De acá ya te sale. Ajá. Y la última, por favor.